Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 31, parte 1. Mario. La última vez terminamos con la muerte de Cayo Graco, el reformador popular que fue llevado al suicidio en el 121 a.C. Ahora seguiremos la carrera de un hombre que, por coincidencia, sirvió como tribuno de la plebe justo un año después, y que no se haría famoso ni en ese cargo ni en ese año, sino 2 décadas después. ¿Y quién pasaría a la historia romana como el gran reformador de las legiones y el hombre que logró ser cónsul 5 veces seguidas? Mientras los gracos hicieron sus carreras enfrentando las leyes de mandatos consecutivos, Mario tomó un cargo mucho más alto por mucho más tiempo, rompiendo todas las reglas posibles. Cayo Mario nació en el 157 a.C., en el sur del Latium. Su pueblo natal había sido conquistado por los romanos en el siglo IV a.C., y desde ese entonces habían sido ciudadanos de Roma sin derecho a voto. Recién unos 30 años antes del nacimiento de Mario, habían obtenido la completa ciudadanía romana. La historia cuenta que Mario era hijo de un simple campesino, pero este mito de orígenes humildes es una invención posterior para que los pobres de Roma se identificaran con Mario. Es seguro que su padre haya estado involucrado en el campo, pero más bien como gran propietario con buenas conexiones familiares y comerciales con la nobleza en Roma. No hay otra explicación a cómo Mario pudo tener un pie dentro en tan altos cargos del gobierno. El otro gran mito de los primeros años de Mario cuenta que, cuando era adolescente, encontró el nido de un águila con 7 polluelos dentro. Las águilas eran vistas por los romanos como animales sagrados, protegidos por el mismo Júpiter. De nuevo, este mito no aparece hasta muchos años después, especialmente luego de que Mario comenzara su campaña por un 7º consulado, y se le daba a entender a la gente que todo esto había sido estipulado por el mismísimo Júpiter. Elijan a Mario. Una vez vio a 7 águilas bebés y solo fue cónsul 6 veces hasta ahora. ¿Me entienden? No querrán ir en contra del orden del universo, ¿cierto? Cuando tuvo la edad, Mario fue voluntario en el ejército y tuvo el cargo de oficial. Aunque esta designación puede que señale las buenas conexiones de su familia, nunca fue aceptado por los otros nobles. Para ellos, Mario siempre sería un homo novus, o hombre nuevo, queriendo decir que ninguno de sus ancestros jamás había llegado al cargo de cónsul. A pesar de todo el poder, riqueza y fama que obtuvo a lo largo de su carrera, para la vieja guardia siempre sería un hombre nuevo. Aunque este mismo estatus como hombre nuevo lo reforzaría como prácticamente un santo a ojos de otros hombres nuevos, que tampoco tenían un árbol genealógico que llegara hasta la época de Rómulo. De joven, Mario estuvo estacionado con Escipión Emiliano en, miren qué mundo pequeño, Numancia, justo como nuestros amigos los gracos. En el 134 a.C. se postuló y salió elegido como uno de los 24 tribunos militares de las legiones en Hispania. Era un candidato desconocido, pero tenía un historial impecable. Sin poder apoyarse en su apellido, Mario se promocionaba por sus habilidades y logros personales. Un concepto muy loco, ¿no? Esto comenzaría el lento y a veces agónico ascenso de Mario por la escala política romana. A cada paso, la vieja guardia se resistiría a él, ya que no aceptaban a hombres nuevos. Así que, a diferencia de otras grandes figuras de la historia romana, las elecciones en las que participó nunca fueron victorias que se podían dar por sentado. Sin embargo, en el 121 a.C., el año después del turbulento final de Cayo Graco, Mario fue elegido tribuno de la plebe. Logró esto a través de la bendición de un noble llamado Quinto Metelo. Aunque solo era 3 años mayor que Mario, los Metelos habían sido patrones de la familia de Mario, así que acá de nuevo se puso en funcionamiento la dinámica entre cliente y patrón. Pero una vez en el cargo, Mario enfureció a sus patrones al ayudar en la aprobación de una ley opuesta a los Metelos.
La ley, y esto no me lo estoy inventando, estipulaba que se hiciera más angosto el pasaje por el que los electores se dirigían a las urnas a la hora de votar. Todo esto para prevenir que fueran acosados por partidarios de cualquier bando. Parece que las nobles ideas de la democracia muchas veces dependían de estas acciones, y el precio de la libertad parece ser la eterna vigilancia sobre la anchura de unos pasillos, supongo. Con su relación con Metelo arruinada, la carrera de Mario se detuvo. Aunque después de unos años volvió al ruedo y logró ser electo pretor, a pesar de ser acusado de fraude electoral. Creo que no importa qué tan ancho sea un pasillo, si el hombre que va a votar, vota 50 veces. Por algunos años, Mario sirvió en Hispania con cierta distinción, y luego retornó a Roma para casarse con la tía del aún no nacido Julio César. Debo disculparme por haber confundido a Sina con Mario al final del último episodio. Mario fue el tío político de César, no su cuñado. El matrimonio fue un impulso para la carrera de Mario y le ganó una camada de nuevos aliados entre la élite. Y cerca del 110 a.C. incluso pudo reconciliarse con Metelo. En este punto voy a desviarme un poco antes de que sigamos en el próximo escenario de la vida de Mario para dar algo de trasfondo al lugar donde tanto Metelo como Mario se dirigen. En el 119 a.C., el hijo de Masinisa, aquel viejo aliado de Roma durante las guerras púnicas, murió. Dejó su reino a 2 de sus hijos y a un tercer hijo adoptado llamado Yugurta, quien técnicamente era el sobrino del rey muerto. Los 3 eran nietos del gran Masinisa, pero a Yugurta no le gustaba la idea de compartir, e inmediatamente intentó expulsar a los otros 2. Asesinó a uno de los hermanos, pero el otro escapó hacia Roma. Preocupados por el desorden civil en este estado cliente y por la disrupción económica que causaba, el Senado romano envió una delegación para ver qué sucedía. Resulta que cuando era joven, Yugurta había servido en Hispania con su caballería combatiendo junto a los romanos, y había notado la mayor debilidad de las legiones: la facilidad con la que sus comandantes podían ser sobornados. Los comandantes militares de esta época, ya que no estaban peleando por su supervivencia, claramente trabajaban solo por el dinero y el prestigio, y no veían ninguna distinción entre el botín conseguido por la fuerza y aceptar dinero para no usar la fuerza. De hecho, esta última opción parecía ser siempre la más efectiva. Claro que para los romanos la idea de soborno era oficialmente inmoral, pero esto tenía poco impacto en los comandantes en el campo. Así que cuando la comisión romana llegó para sopesar la posible guerra civil en Numidia, Yugurta los sobornó generosamente para solucionar el problema en su favor, lo cual obviamente los romanos hicieron cumpliendo con su palabra de honor, en cierta manera. Estando solo y con el control de la mitad del reino, Yugurta comenzó a atacar a su hermano primo para ganarse la otra mitad. En esta lucha, los comerciantes y ciudadanos italianos allí se opusieron casi universalmente a Yugurta, quien causaba muchos problemas e interrumpía el comercio. Como respuesta, Yugurta tomó la provocadora decisión de ejecutar a varios italianos que había capturado. El Senado no podía simplemente dejar que esto pasara, así que enviaron un ejército contra este príncipe advenedizo. Pero los ejércitos romanos pudieron hacer muy poco contra Yugurta. Sospechosamente poco. Inmediatamente se inició una investigación por acusaciones de soborno, y Yugurta, quien técnicamente era un rey cliente, fue convocado a Roma para que se reportara. Pero con algunos sobornos bien colocados, Yugurta estaba de vuelta yendo a Numidia, libre como un pájaro y sin ninguna culpa o castigo asignado a nadie. Se puede ver algo bien poético en la situación: sobornar para que te absuelvan por una causa de soborno. Pero el pueblo romano aún estaba escandalizado por este rey bárbaro, y en el 109 a.C., el cónsul del año, el viejo patrón de Mario, Metelo, fue enviado a Numidia para aplastar lo que se había convertido en una completa rebelión. Junto a él
fue Mario para servir como su principal lugarteniente. La campaña fue frustrante para ambos bandos. Metelo era demasiado honesto como para ser sobornado, y, entendiendo esto, Yugurta se mantuvo en las montañas, lejos de las legiones invasoras. Los númidas tomaron el viejo ejemplo de Fabio Cuncator y se embarcaron en una guerra de desgaste contra los romanos. Metelo nunca podía aislar al príncipe africano, y tanto sus tropas como el público allá en casa comenzaba a impacientarse. Se lanzaron acusaciones de soborno contra Metelo, y, aunque inocente, su percibido fracaso fue evidencia suficiente. Y Mario observaba con la misma frustración que tenía el pueblo romano. Pensó que Metelo era demasiado cauto, y se le ocurrió la idea de que él podría hacer un mejor trabajo. Para ganar el favor de sus tropas, relajó la disciplina en el campamento y empezó a correr el rumor de que si él estuviera a cargo, esta guerra terminaría en una semana. Las tropas y los mercaderes comenzaron a escribir a casa alabando a Mario, y el confiado lugarteniente ganó una importante base de apoyo político. Mario pidió permiso para volver a casa y postularse para el consulado. Metelo desaprobaba la idea, pero sabía que las tropas estaban inquietas y no le haría bien a nadie tener a Mario rondando el campamento armando problemas, así que el cónsul lo dejó ir. De vuelta en Roma, Mario realizó su campaña criticando el lento avance de la estrategia de Metelo. Hablaba confiado de sus planes para la victoria, que incluía agresivas estrategias de tierra quemada. El público, cansado de oficiales corruptos que extendían la guerra, eligió a Mario para su primer consulado en el 107 a.C. El Senado no estaba nada contento con este correcto hombre nuevo que estaba a punto de arruinarles la fiesta. Y, aunque aceptaron su elección, intentaron negarle el comando de las legiones de Numidia. Sin embargo, la Asamblea Popular contraatacó invocando una cláusula legal poco conocida que le daba a ellos la decisión final sobre qué cónsules había en el campo de batalla. Mario fue asignado a Numidia y le ordenaron cumplir sus promesas de terminar la guerra. Para lograr esto, Mario pidió permiso para reclutar sus propias legiones, lo cual fue aceptado. Pero luego, Mario también pidió una exención de las normas de reclutamiento. La cantidad de hombres que calificaban según las viejas normas de censo era mínima, incluso luego de bajar los requerimientos sobre propiedad hasta casi ser nulos. El ejército que Mario reunió para la campaña númida, aunque un paso lógico en esta constante reescritura de las reglas, fue un claro punto de quiebre con el pasado. Esta vez no habría requisitos sobre la propiedad. Cualquier ciudadano era elegible, propietario o no. Se abrieron las compuertas y los ciudadanos pobres de Roma acudieron como una inundación al nuevo ejército de Mario. Aunque esta medida se suponía que era algo temporal que afectara solo esta leva en específico, ya no habría vuelta atrás. De aquí en adelante, las filas del ejército estarían llenas de los más pobres de los pobres, no los más ricos de los ricos. De todas formas, la élite ya se había cansado de la carga del servicio militar. Ya tenían sus generosas fincas y algo de filosofía griega para leer. Mejor dejar que la chusma fuera quienes arriesgaran sus vidas en las provincias. Quizás serviría para deshacerse del exceso de población y además le daba a los pobres algo que hacer, además de quejarse de las injusticias de sus vidas. ¡Qué pesado! Dejen que los mendigos sean soldados. ¿Qué importa? Este fue un momento clave que aceleró el paso hacia las dictaduras militares y el imperium. A partir de aquí, los pobres se convertirían en soldados de profesión, con promesas de un salario y un terreno propio cuando se retiraran. Para la mayoría sonaba demasiado bueno para ser cierto, y en muchos de los casos lo era, ya que el Estado renegaría de la entrega de tierras y muy seguido era lento para la paga. Pronto el interés de los soldados no se alinearía con los intereses del Estado, y los generales que pudieran garantizar la tierra y el pago ganarían la lealtad de los hombres, que ahora veían al Senado como un montón de corruptos mentirosos.
y todos sabemos a dónde nos llevará ese camino. Pero aún, el problema inmediato era la guerra en Numidia. Mario tomó sus recién reclutados soldados a África y pronto cumplió su promesa. Pero no fueron tácticas de tierra quemada las que le dieron la victoria, sino solo un poco de intriga y traición. Después de notar de que acorralar a Yugurta no sería tan fácil como esperaba, Mario despachó a uno de sus lugartenientes a un reino vecino para convencer al rey local, el cuñado de Yugurta, para que traicionara al príncipe rebelde. Con una mezcla de sobornos y negociados, el joven lugarteniente logró su objetivo y el rey entregó a la delegación romana un Yugurta encadenado. Con su general capturado, el ejército númida se rindió. Dado que él tenía el imperium en esta guerra, Mario fue quien recibió todo el crédito por las acciones de su lugarteniente. No había nada impropio o sin precedente para esto, pero sí quedaría marcado en ese joven oficial, quien Mario a veces ni siquiera mencionaba cuando contaba cómo ganó la guerra. El incidente crearía una grieta entre Mario y el joven oficial, un hombre llamado Lucio Cornelio Sila. Esa grieta se convertiría en una fractura total, y los dos hombres estarían por años en lados opuestos de un amargo y sangriento conflicto que precedería a las guerras civiles absolutas de la siguiente generación. Pero mientras la carrera de Sila estaba en ascenso, la de Mario se encontraba en su cenit. La próxima semana, Mario pasará por los pichones de águilas del 2 al 6, rompiendo toda regla posible en el proceso, sirviendo como cónsul en un periodo sin precedentes de 5 años consecutivos. En ese tiempo, transformará fundamentalmente la organización y composición de las legiones, pasando de ser un ejército a tiempo parcial a una fuerza de combate profesional. Todo el entrenamiento y el condicionamiento que Mario imprimió en el ejército sería esencial, ya que al norte se volvería a alzar una vieja amenaza. De repente, los complacientes romanos, quienes pasaron la mayor parte del siglo eligiendo sus guerras y conquistando el Mediterráneo fácilmente, se encontrarían enfrentando una guerra de extinción. La pesadilla gala estaba de vuelta, y haría falta todo lo que los romanos tenían no para conquistarlos, sino apenas para resistirlos.